El gozo, la beatitud, junto a la propia existencia y la consciencia, que son uno, tienen una potencialidad infinita de creación. Hay un proceso de involución, hay un descenso, desde esa consciencia pura hasta la inconsciencia aparente de la materia. Esta realidad autoconcentrada empieza a desplegarse y empieza a descender en ese despliegue. Antes de llegar a la materia pasa por varios planos. ¿Qué sucede en ese descenso? Vemos que esa consciencia pura en cada plano va sufriendo una degradación. Otro proceso que sucede que es importantísimo comprender. Lo que era una sola realidad empieza a expresarse en múltiples formas. Lo uno empieza a expresarse en la multiplicidad. Lo que es multiplicidad acaba siendo división. ¿Cómo surge el universo? Después, la relación que puede tener con nosotros y con nuestro destino. Vemos una realidad que llamamos Brahman, es el absoluto, el infinito, lo indefinible, más allá del absoluto y lo infinito, pero le damos este nombre, el absoluto, el infinito, que puede estar conceptuado en una triple realidad, que se llama Sat Chit Ananda, Satchidananda, dicho de corrido, que es Sat, una existencia, Chit, una consciencia, que siempre es consciencia, fuerza, y Ananda, beatitud, gozo, en sí. Todo esto es esencial, es por sí mismo. Es decir, este Brahman, este absoluto, no necesita nada, ni de nadie para ser. Totalmente autónomo. Es el origen de todo lo existente. Por tanto, la existencia es una existencia incondicionada, no causada. La fuerza y la consciencia son plenas, absolutas, omniconsciencia, omnipotencia, y el Ananda lo mismo. Segunda consideración. No son tres términos separados que se unen, sino son una realidad triuna. Es decir, la consciencia es gozo en sí, inseparable. La existencia es consciencia en sí, inseparable. Nuestra mente los separa para poder aprehender, comprender el conjunto. Pero no existe en esos términos conocimiento alguno o consciencia alguna separada de la beatitud y del amor y del gozo. Ni esa existencia esa existencia no tiene su realidad fuera o al margen de la consciencia y en algún momento los tres elementos se combinan, no. Esto nos cuesta un poco comprender a nuestra mente. Un estado de esa realidad triuna, de ese Brahman y de ese absoluto. Un estado de inmovilidad, de silencio. Esto atrae mucho. Inmovilidad, silencio, total serenidad. Autoconcentración, es decir, autoabsorción en sí mismo. ¿Os lo imagináis? Es algo extraordinario, beatífico. Un estado primigenio. Pero un estado en que la inmovilidad tiene una potencialidad infinita de movimiento. El silencio tiene una potencialidad infinita de expresión. El gozo y el ananda tienen una potencialidad infinita de creación, como el resto de los demás.
Por eso Sri Aurobindo, porque son una sola realidad, dice, este universo surge del Ananda y camina hacia el Ananda. Podría haber dicho, surge de la consciencia y de su fuerza, también, pero dice del Ananda. Es decir, el Ananda, el gozo, la beatitud, junto a la propia existencia y la consciencia, que son uno, tienen una potencialidad infinita de creación. ¿Y qué sucede? Que la potencialidad empieza a expresarse. Es decir, lo que era posible empieza a ser realidad. Hay un proceso de involución y esto comprenderlo es importantísimo, porque si no, no se comprende el proceso de evolución en el que estamos insertos y se puede comprender más fácil. Una consciencia pura, absolutamente plena, empieza a manifestarse. Hay un descenso desde esa consciencia pura hasta la inconsciencia aparente de la materia. Es decir, esta realidad autoconcentrada empieza a desplegarse y empieza a descender en ese despliegue. No es el primer plano al que llega la materia. Antes de llegar a la materia pasa por varios planos. Pero la descripción de los dos extremos es esa superconsciencia, consciencia plena y pura, y el otro extremo es la inconsciencia de la materia. ¿Qué sucede en ese descenso? Sucede que se van creando los diversos planos del universo. El plano de la sobremente, el plano universal de la mente, el plano universal vital y el plano material. Así se crean. Vemos que esa consciencia pura en cada plano va sufriendo una degradación. La sobremente todavía tiene un sentido notable de la unidad, de la realidad una que constituye ese Brahman, ese absoluto. La mente ya pierde el sentido de la unidad. El plano vital no tiene ningún sentido de unidad ni ningún sentido de divinidad. Bueno, ninguno. Y el plano material es una consciencia confinada en el inconsciente de la materia. Los planos surgen así. Podríamos decir que hay 8 planos. Empezando desde abajo, materia. El plano físico en el que vivimos, este lo conocemos relativamente, porque parte del universo, la mayor parte no conocemos. Plano material. Plano vital, que está por encima de nosotros, del que hemos hablado algunas veces. Plano mental universal. El plano de la sobremente, el de la supermente, que ya es un plano divino, y Satchitananda, podríamos decir. Si así lo consideramos, serían 8. El plano material, vital, mental, sobremente, supermente y 3, Satchitananda, 8. 8 planos o 8 estados, como se quiera. Pero esos planos surgen así. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque aquí, en este planeta, nuestra actividad mental se nutre de una energía de mente universal. Nuestra actividad vital, todo nuestro vital se nutre de una energía vital universal, del plano vital universal. ¿Y por qué? Nuestro cuerpo físico, ¿de qué se nutre? De la materia, del plano material. Es decir, no somos aislados
ni autónomos como creemos. Para nada. Sin la existencia de esos planos, no podría existir la vida en el universo. Fijaos que uno puede creer o no en esta exposición, pero hay una coherencia extraordinaria. Esto es así. El plano de la supermente, el plano supramental, es un plano divino ya. Es el puente entre Satchidananda, ese absoluto, ese Brahman, el divino, como queramos expresarlo, entre Satchidananda y el ser humano, bueno, más que el ser humano, el universo en sí. Otro proceso que sucede que es importantísimo comprender. Lo que era una sola realidad empieza a expresarse en múltiples formas. Pero claro, nosotros con nuestra mente física solo pensamos en las formas físicas. Pero en el plano mental hay formaciones de energía que son formaciones de esa conciencia pura. Y en el plano vital hay entidades y formaciones vitales que son formaciones múltiples de esa conciencia una y pura. Y en el plano físico, que este es el que comprendemos porque tenemos más acceso, hay infinidad de formaciones, de formas de esa conciencia pura. Es decir, lo uno, el uno, la realidad una, empieza a expresarse en los distintos planos, en la sobremente. Se habla de los dioses de la sobremente. En la sobremente, que es un plano muy próximo a la divinidad, en la sobremente hay entidades, hay formaciones, es decir, la multiplicidad no solo empieza en nuestro planeta o en el universo, con distintos materiales, distintas formas de elementos químicos, no. La multiplicidad empieza desde que empieza el descenso de esa realidad una. Es decir, lo uno empieza a expresarse en la multiplicidad. Y según se va descendiendo esa conciencia, va siendo cubierta por un cierto grado de ignorancia que consiste en que se aleja del sentido de la unidad que existe, por ejemplo, en la sobremente, y en la mente ya empieza la división. Lo que es multiplicidad acaba siendo división. Y ahí está el problema de la ignorancia, el gran problema de la ignorancia, hasta llegar a la inconsciencia. Pero todas las formaciones del universo, esto ayer lo dijimos también, están formadas por la misma conciencia y por la misma pureza de conciencia. ¿Por qué no se expresan en esa conciencia que constituye su propia esencia? Porque precisamente están cubiertas ya por cierta oscuridad de la ignorancia. Es decir, en la mente, que es la energía mental, ya se empieza a perder el sentido de la unidad, el sentido del absoluto. Y en la multiplicidad, la conciencia individualizada de las formaciones múltiples ha perdido el sentido de su origen, que este es uno de los problemas de la ignorancia humana. Cuando hemos perdido el sentido de nuestro propio origen y hemos perdido el sentido de esa conciencia pura que nos habita.